muchísimas gracias por estar hoy aquí. Muchísimas gracias a todas las empresas que se han acercado. Realmente hemos registrado a más de 100 empresas de diferentes rubros, los cuales estamos muy emocionados por esta noticia de poder convocar por primera vez que nos acercamos al sector privado a más de 100 empresas interesadas en estos temas. También queremos agradecer a las autoridades presentes por acompañarnos. Y bueno, yo voy a presentar a los oradores del día de hoy y también les voy a contar la propuesta de trabajo que tenemos desde ONU Mujeres, pero bueno, antes me voy a autopresentar. Mi nombre es Magdalena Furtado, soy coordinadora de ONU Mujeres aquí en Uruguay y por lo general, desde Naciones Unidas en general, estamos más acostumbrados a trabajar con los gobiernos, con la sociedad civil y con la academia, y tenemos mucho menos camino recorrido de trabajo con el sector privado. Entonces, como les decía, hoy es un antes y un después. Hoy es que nos proponemos iniciar estas relaciones de trabajo y hay un hecho que es la nueva Agenda de Desarrollo Sostenible a nivel mundial que nos da mucho pie para poder trabajar con las empresas. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, seguramente muchos de ustedes lo conocen. Aquí tenemos a Álvaro García desde OPP, que ha liderado el tema desde la oficina, y también tenemos a Deres, que ha hecho algunos eventos con el sector privado sobre estos objetivos. Básicamente son 17, y si uno tuviera que resumir, estos 17 objetivos apuntan a las 3 P, a las personas, o sea, el bienestar de las personas, al planeta y a la prosperidad. Y en realidad las empresas se tienen que ver interpeladas y reflejadas en estos objetivos de desarrollo sostenible, porque las empresas están compuestas por personas, quieren el bienestar de esas personas, porque las empresas habitan en este planeta, o sea que si se daña este planeta, al menos al día de hoy, no hay posibilidad de mudarse a otro planeta, y porque las empresas también buscan prosperidad. Entonces, esta nueva agenda de desarrollo a nivel mundial, que fue aprobada por los 193 países, estados miembros de las Naciones Unidas, también tienen un rol muy importante que cumplir. Entonces, en este primer evento, en esta convocatoria, tenemos varios socios que nos vamos a tratar de trabajar conjuntamente en los próximos años: la Unión Europea, el Pacto Global, Deres, OMEU, WCD, Uruguay 21 y el Centro de la Cooperación Española. Cuando iniciamos un recorrido nuevo, obviamente muchas de las empresas que están aquí ya han empezado a trabajar con los temas de igualdad de género y del empoderamiento de las mujeres, ya sea por lineamientos corporativos o por motus propio. Pero bueno, la idea es poder iniciar este camino de manera conjunta. Y nos hicimos 3 preguntas básicas que son las preguntas esenciales que nos hacemos cuando empezamos un nuevo camino, una nueva hoja de ruta. El por qué, el para qué y el cómo. Entonces, en el por qué queremos trabajar con el sector privado. Las empresas son un actor fundamental de la economía. En Uruguay, 6 de cada 10 trabajadores lo hace en empresas del sector privado. Y además hay otro tanto de trabajadores que dependen del sector privado, ya sea porque son proveedores del sector privado, trabajadores independientes. Además, no hay desarrollo sostenible si no hay igualdad de género. Y esa premisa la vemos, basta con mirar qué es lo que ocurre alrededor del mundo. Si uno mira los países actualmente que tienen mayores niveles de desarrollo y que tienen mayores niveles de PBI, son los países que han alcanzado los mayores niveles de igualdad de género. Entonces, al menos parecería ser que es la opción más inteligente, además de un tema de justicia, un tema de derechos humanos, porque los derechos de las mujeres son derechos humanos. Y también, si miramos a nivel micro, también hay mucha evidencia, que después, bueno, Laura ya nos va a contar, sobre los estudios que ha hecho Catalyst en Estados Unidos, los estudios que ha hecho McKinsey para Europa y para América Latina, que bueno, que las empresas que integran en las tomas de decisión a las mujeres son las empresas que les va mejor. Entonces, todos esos motivos del por qué queremos empezar a trabajar con sector privado creo que son ampliamente contundentes. ¿Para qué queremos acercarnos a trabajar con las empresas? Bueno, ¿para qué? Porque queremos contribuir al empoderamiento de las mujeres a través del compromiso de las empresas con la igualdad. O sea, creemos que las empresas pueden
cambiar algunas prácticas laborales o incorporar otras prácticas laborales que contribuyan justamente a la igualdad de género y al empoderamiento de las mujeres. En realidad, el cambio ya está sucediendo. Fernando nos va a hablar de los avances que ya han ocurrido. Entonces, la invitación o la pregunta más bien para ustedes es si las empresas de Uruguay quieren ver desde afuera este cambio o quieren ser parte de este cambio. Y la invitación justamente es a que sean parte de este cambio. Y la última pregunta, ¿cómo queremos hacerlo? Bueno, les voy a contar un poco cuál es la propuesta de trabajo que tenemos. Hay 7 principios de empoderamiento económico que fueron consensuados y validados y lanzados en el año 2010 por ONU Mujeres y el Pacto Global. Son principios básicos a los cuales las empresas pueden adherirse y a partir de ahí se puede trabajar en base a estos 7 principios, que se los voy a presentar. Every person on our planet is unique. Everybody is equal. Unfortunately, this rule does not apply to most companies around the world. UN Women and UN Global Compact have therefore joined forces to help companies worldwide to promote gender equality on their work floors. Other leading UN agencies, the World Bank and IFC, as well as the World Economic Forum, have also joined efforts to advance the initiative. The Women's Empowerment Principles came into being by collecting experiences from companies all around the world. These 7 principles provide a policy framework to guide your company, large or small, to join this important global movement for sustainable development. The 7 principles are: Principle 1, leadership promotes gender equality. Leaders can establish company goals that advance equality and can ensure these goals will be reached. Principle 2, treat all women and men fairly at work. Respect and support human rights and non-discrimination. Equal wages, benefits, access to childcare, and participating in decision-making at all levels across all business areas all contribute to respect and non-discrimination on the work floor. Principle 3, ensure the health, safety, and well-being of all women and men workers. This goes for working with hazardous materials, respect, and time off for medical care, but also for a zero-tolerance policy towards sexual harassment and security for violence. Principle 4, promote education, training, and professional development for women by the encouraging of women to enter non-traditional jobs, all company-supported education, training programs, and networking. Principle 5, implement enterprise development, supply chain, and marketing practices that empower women. This means to respect women in the company's marketing materials and ensure that company products, services, and facilities are not used for human trafficking and/or labor or sexual exploitation, but also to expand business relationships with women entrepreneurs and asking business partners to respect the company's commitment. Principle 6, promote equality through community initiatives and advocacy. Lead by example. Collaborate with business partners and promote women's leadership and the company's commitment to human rights. Principle 7, measure and publicly report on progress to achieve gender equality. By making the company policies public, establish benchmarks that quantify inclusion of women at all levels, and measure and report on progress, the company advocates gender equality. For further information and experiences from the business community, please check weprinciples.org. Equality equals business. Women's Empowerment Principles. Bueno, estos 7 principios, como ustedes vieron, son 7 principios básicos. Las empresas pueden adherir a estos principios y tuvimos una experiencia de poder ver la reunión anual de las empresas adheridas a estos principios que le llamamos empresas WEPs, por las siglas en inglés, Women Empowerment Principles, en San Pablo este año. Y la verdad que fue una reunión donde había, bueno, como 300 empresas, 250 empresas que estaban adheridas a estos principios y ellas mostraban a lo largo del año los resultados y las prácticas laborales que habían cambiado. Y eso genera un efecto además de contagio, ¿no? Porque uno se siente, bueno, y el que no hace nada, ¿no? Como verlo de afuera no está bueno, entonces capaz que puedo engancharme y empezar a hacer algo. Y bueno, con esa idea, después de haber visto esa experiencia de San Pablo, fue que empezamos a pensar en traer esta idea de Uruguay, de empezar a trabajar con empresas WEPs, porque no había ninguna empresa en Uruguay que estaba adherida a las WEPs. Y de hecho, desde el mes pasado ya empezamos
a conseguir la adhesión de algunas empresas para poder conformar la red local de empresas webs. Tenemos varias empresas privadas que están haciendo ya ese camino. No sé si mencionar a una y me olvido de alguna y me matan, pero bueno, son por lo menos 10, 12 empresas privadas. Me voy a animar a mencionarlas. A ver, está KPMG, está Ferrer, está Guyer, está Advice, está Amen, está Alcance, está Petrobras, hay una empresa pública, ANCAP, está Sancor. Bueno, son varias empresas que han iniciado el trámite, no me maten si me olvido de alguna, pero bueno, la idea es, una vez que tengamos un número para poder conformar esa red de empresas local, es como que arrancamos el trabajo en Uruguay. Entonces, ¿qué es lo que proponemos nosotros ahora en el inmediato corto plazo? ¿Cómo poder empezar mientras más empresas se van adhiriendo a estos principios? Bueno, proponemos 3 talleres temáticos muy específicos porque creemos que, primero que nada, hay que informar sobre la existencia de estas desigualdades y sensibilizar respecto a este tema, ¿no? Porque todavía, cuando hemos tenido algunas reuniones bilaterales con algunas empresas, nos decían, no, pero en mi empresa no hay nada para hacer, ya está todo hecho, ¿no? Entonces, capaz que podemos mostrar estas cifras para ver si realmente hay espacio para poder hacer algo. Una vez que se muestra este diagnóstico, está bueno ver cómo impacta esas cifras en las organizaciones y en las personas. Y creo que el tercer objetivo recién es, bueno, poder tomar acción para poder contrarrestar o revertir alguna de esas desigualdades. Entonces, los 3 talleres que elegimos para los meses de septiembre, de octubre y de noviembre son uno de publicidad y género, que va a ser realizado en el World Trade Center el 13 de septiembre. El de octubre va a ser organizado con el Grupo BID y vamos a presentar una herramienta para las empresas de autodiagnóstico para que puedan identificar dónde pueden mejorar, dónde hay brechas de oportunidad para trabajar alguno de los temas. Y el último va a ser de sesgos no conscientes en noviembre, que lo vamos a hacer en PwC. Como habrán visto, en todos estos talleres hemos invitado a empresas de Brasil, que ya están en la red de empresas local desde hace ya un par de años y ya han producido resultados, materiales, información y buenas prácticas para compartir. Entonces, en este primer ciclo estamos invitando a empresas para poder hablar entre pares, de empresas a empresas, y bueno, y ojalá que el año que viene ya podamos tener mucha masa crítica de buenas prácticas generadas en Uruguay para poder hacer una reunión anual de empresas webs acá en Uruguay. Por último, obviamente que si conseguimos esa adhesión, queremos también hacer un evento público de una firma conjunta de las primeras empresas webs en Uruguay. No sé si lo haremos al final de este ciclo o tal vez lo podremos dejar para marzo, mes de las mujeres el año que viene, están todos invitados. Y también hay una buena noticia que va a caer supuestamente también en el correr de este ciclo, que se los voy a contar porque tengo permiso para contarlo. Aquí están presentes de la Unión Europea y es un proyecto que está por firmarse, que creemos que va a ocurrir en el breve, corto plazo. Es un proyecto para trabajar también en Uruguay, así como en otros 5 países de la región, justamente con empresas del sector privado y en el tema del empoderamiento económico de las mujeres. Entonces, hoy es la piedra fundamental que estamos iniciando el contacto con todas y todos ustedes, así que son muy bienvenidos a estos talleres. Y le voy a presentar ahora a los oradores del día de hoy. Les voy a contar que el día de hoy hicimos como una mezcla bastante interesante y vamos a ver qué sale, porque tenemos un orador varón, una oradora mujer, un orador sociólogo, una oradora economista, alguien que viene de la academia y de las políticas públicas y alguien que viene del sector privado. Entonces, la idea creo que es, poder pasar el mensaje y que de alguna manera les llegue, porque como a todos los mensajes nos llegan de maneras diferentes, nos inventamos esta combinación explosiva.
En primer lugar va a hablar Fernando Filgueira, que va a presentar una parte del reporte regional de ONU Mujeres que se llama Transformar las economías para realizar los derechos. Lindo título. El progreso de las mujeres en América Latina y el Caribe 2017. Fernando participó, fue coautor de este reporte que se lanzó en Nueva York en el mes de marzo, o sea que hoy sería una especie de lanzamiento a nivel nacional. Y la idea, bueno, Fernando es licenciado en Sociología por UDELAR, es doctor en Sociología por la Northwestern University, tiene una larga trayectoria en la academia, donde además ha publicado extensamente el área de Políticas Públicas y Desarrollo, fue coordinador de AGEB en OPP, oficial de Asuntos Sociales de CEPAL en Chile, representante de UNFPA en Uruguay, y actualmente es consultor de ONU Mujeres e investigador senior de CIESU y de CIPEC en Argentina. Y a continuación, Laura Raffo va a exponer los beneficios de una política de igualdad de género en las empresas y los principales retos y oportunidades que tenemos en Uruguay. Y además va a hablar como mujer desde el sector privado, que es de donde ella está inserta. Laura Raffo es economista por UDELAR y tiene un MBA, posee más de 15 años de experiencia en cargos directivos en organizaciones multinacionales como Microsoft, Manpower, Endeavor y ESPN. Actualmente es socia directora de TAO y tiene una columna de análisis semanal en Telemundo, por eso ya todos la conocemos, y es activa defensora de los derechos de las mujeres. Desarrolló junto al BID FOMIN el programa de Más Emprendedoras y actualmente integra el Consejo Directivo de OMEU. Entonces, la idea es que cada uno tenga aproximadamente 30 minutos y después vamos a dejar al final un espacio para reacciones, comentarios, sugerencias o preguntas, tanto para la propuesta como para cualquiera de las exposiciones. Así que, Fernando Filgueira, muchas gracias. Buenos días a todos y a todas, es un gusto estar acá. En primer lugar, agradecer la invitación de ONU Mujeres, de Magdalena, para presentar, y al Sistema de Naciones Unidas todo. La presentación mía, como decía Magdalena, está enfocada en el informe regional, por lo tanto hay un conjunto de datos que son para América Latina, con detalles de cómo se comporta Uruguay en ese proceso, y también fuertemente orientado al tema de políticas públicas. Acá simplemente quiero hacer una aclaración, y es que si bien está orientado a políticas públicas, desde ONU Mujeres y el capítulo que se está desarrollando ahora en Uruguay y el proyecto en concreto que presentó Magdalena ahora, reconoce que en realidad sin una alianza entre el Estado, las políticas públicas y el espacio privado, tanto del mundo empresarial como de las familias, que es otro ámbito privado, sin estos tres elementos es muy difícil que se produzcan algunos de los cambios que pretendemos. Yo voy a estar presentando lo más rápido posible algunas cosas, veamos si se mueve. Ahí. Y como en general en ciencias sociales no escribimos novelas policiales, no tiene mucho sentido contar quién es el asesino en la última página. Les voy a contar ya, digamos, el argumento principal. Lo que estamos argumentando en este informe es que América Latina asiste a lo que puede denominarse una revolución que tiene que ver con el empoderamiento económico de la mujer y en particular dentro de ello con la incorporación de la mujer al mercado laboral. Ahora vamos a ver los datos en los últimos 20 años. Pero también decimos que dicha revolución es una revolución trunca, es una revolución en donde hay una parte de la historia que ha cambiado y ha cambiado en forma muy importante y hay otra que no, y eso está limitando continuar progresando en la igualdad de género y en el empoderamiento económico de la mujer. Y lo otro que señala es que esta es una revolución o una transformación segmentada, profundamente desigual, como lo es nuestra región, como es América Latina, y en donde mujeres de diferentes ámbitos enfrentan diversos obstáculos para el empoderamiento económico y que ello también debe ser abordado si queremos poder continuar progresando. La estructura de la presentación es relativamente simple, algunas preguntas y definiciones, luego caracterizar esta revolución trunca, la idea de segmentación, una idea de los problemas de contención y de cómo las mujeres enfrentan este proceso muchas veces sin mecanismos de aseguramiento y de protección, luego algunas políticas y avances y finalmente la evidencia comparada más allá de la región, algunas lecciones, como decía Magdalena al principio,
La evidencia indica que los países con más alto nivel de desarrollo económico, de desarrollo humano, son también los países que presentan mayores niveles de equidad de género y de igualdad de género, y esto no es casual. Hay una relación entre estas cosas y vamos a intentar argumentar eso. El moto con el que se convoca esto es que la igualdad es negocio, ¿sí? Y esto es cierto tanto para el mundo privado como para los estados. La igualdad de género constituye una condición fundamental del desarrollo de los países en el futuro, pero mucho más de aquellos países que enfrentan lo que se denomina el fin o la madurez en la transición demográfica, ¿sí? Luego esto lo vamos a ver más al final, pero piensen ustedes en temas tan diversos como el siguiente, el primero. En el último periodo expansivo que hubo en Uruguay importante, las tasas de desempleo bajaron mucho y una de las cosas que uno nota es ello presionó y favoreció en parte la incorporación de la mujer al mercado laboral, y si no hubiera habido un componente de mujeres que se pudieran incorporar al mercado laboral, el nivel de insuficiencia de recursos humanos que hubiéramos tenido para enfrentar este ciclo expansivo hubiera sido muy marcado. Les doy un dato simplemente. La tasa de subempleo de las mujeres en Uruguay entre el 2007 y el 2013 bajó de 40% a 7%. Esto quiere decir que mujeres que declaraban que querían trabajar más pero no encontraban más horas de trabajo, bajaron de 40 al 7. Quiere decir, se usó toda la capacidad que había prácticamente. Y aún así, en muchos ámbitos de nuestro mercado laboral, porque estamos teniendo cohortes de trabajadores activos cada vez más pequeños, nos dimos cuenta que nos faltaba fuerza de trabajo calificada en muchos casos, pero en otros casos simplemente fuerza de trabajo. Un segundo elemento, los sistemas de seguridad social y de protección social requieren financiamiento, y los sistemas como los nuestros, que se basan, entre otras cosas, en el aporte de la nómina salarial al sistema de seguridad social que tiene un componente de reparto, para ser sostenibles, requieren de una fuerte incorporación de la mujer al mercado laboral en la medida en que los países empiezan a envejecer. Esto simplemente para señalar dos elementos, luego voy a señalar otros. Pero no estamos hablando, cuando hablamos de la incorporación de la mujer al mercado laboral, de algo que son discusiones solo sobre temas de equidad y derechos desde la agenda que ha sido fundamental, sin duda feminista, para promover dicha equidad. También lo es, y lo han demostrado muchos economistas y sociólogos feministas, un tema de eficiencia y un tema de igualdad socioeconómica en un sentido más general. Las preguntas que nos hacemos es qué avances ha habido en el empoderamiento económico de las mujeres, en qué indicadores podemos verlos, por qué afirmamos que es trunco, qué explica la moderación y el estancamiento, qué explica la naturaleza estratificada del empoderamiento económico, la naturaleza de su segmentación, cómo es que en pleno proceso de empoderamiento económico de la mujer, porque vamos a mostrar que ello es así, tenemos un proceso también de feminización de la pobreza. Cómo han reaccionado las políticas públicas y qué rol le cabe a la esfera privada, familias y empresas. Acá hay uno de esos cuadros que, además de que se lee medio raro, y yo con mi daltonismo no veo bien el contraste, pero básicamente lo que queremos señalar acá es lo siguiente. No sé si hay un botón acá donde señalar. ¿Al costado? Bueno, tengo los dedos. Estado, familia y empresas como claves para entender cómo se afecta la desigualdad de género. Los primeros elementos son los derechos fundamentales, aquellos que hacen a la faz reproductiva, aquellos que hacen al derecho a la educación, los elementales y básicos económicos y políticos, que si ustedes piensan no hace tanto, hace 50, 60, 70 años, en todas estas dimensiones, ¿sí?, había elementos que limitaban fuertemente el empoderamiento económico de la mujer. Desde el no control de su cuerpo para poder definir cuándo y cómo tener hijos y cuántos, hasta elementos que hacían a diferenciales de educación muy marcados en buena parte de América Latina,
hasta en algunos países discriminaciones económicas importantes sobre los temas de herencia, de propiedad, etc. Y obviamente el voto de la mujer, que sí es un poco anterior, pero que tampoco significó paridad en la representación de las mujeres. Estos elementos fundamentales se manifiestan e interactúan en una división sexual del trabajo, en donde las cargas del trabajo no remunerado y remunerado es muy diferente por sexo, y en el poder económico de las partes y las dinámicas intrafamiliares, así como en las decisiones de las empresas. Es decir, estos elementos que están más arriba, que son estructurales e institucionales, luego generan dinámicas sistemáticas de discriminación y desigualdad aquí. ¿Sí? ¿Que afectan qué? Afectan la posibilidad de las mujeres de tener ingresos propios a la par de los hombres, participación laboral a la par de los hombres, empleo a la par de los hombres, niveles de desempleo similares y salarios que sean equivalentes en donde a igual tarea se remunere de la misma manera. En todos estos elementos existen brechas muy marcadas y también existen brechas en la posibilidad de las mujeres de controlar dimensiones de ahorro y propiedad, en el acceso al crédito, en la distribución de bienes y obligaciones de las partes durante los procesos de formación familiar y disolución conyugal. Estos elementos finalmente afectan el empoderamiento económico de las mujeres. Esta es la dinámica, esto es lo que va cambiando. Y va cambiando de un modelo en donde teníamos papá trabaja afuera, mamá está en el hogar, la educación no es tan importante para la mujer, el control reproductivo no tiene por qué estar en manos de la mujer, a dinámicas que empiezan a transformar esto y que permiten un avance importante. ¿Cuáles son los elementos fundamentales que generan una erosión de eso que llamamos patriarcado? El patriarcado es un orden social de discriminación y de diferencial de poder entre hombres y mujeres que se manifiesta, entre otras cosas, en diferentes niveles de empoderamiento económico. Los elementos que marcan la erosión del patriarcado en el buen sentido, que marcan la posibilidad de avanzar hacia sociedades más igualitarias entre hombres y mujeres, están primero en la caída de la fecundidad y postergación del calendario reproductivo. Mujeres, cuando controlan y tienen la capacidad de definir su calendario reproductivo, generalmente postergan en mayor medida y disminuyen el número de hijos. Un aumento muy importante de las credenciales educativas. Hoy en Uruguay existe aproximadamente, y hay una colega acá que está haciendo un estudio sobre ello, Mariana González, existe, dependiendo del indicador que se tome, entre 10 puntos porcentuales o 15 puntos porcentuales aproximadamente de diferencia en las tasas de egreso de hombres y mujeres de la educación media, a favor de las mujeres. Es decir, hoy los hombres en promedio poseen bastante menores niveles de credencialidad educativa que las mujeres. Entonces hay un aumento de las credenciales y de la educación en las mujeres. Se produce una destrucción de trabajos fabriles de dominio típicamente masculino en la agricultura y la construcción durante los años 80 y 90 en buena parte de América Latina. Aparecen nuevas demandas laborales vinculadas a la economía de servicio que favorecen nuevamente, entre comillas, calificaciones típicamente femeninas que hacen a la capacidad de atención, amabilidad, etc. El nuevo modelo exportador hizo que el capital buscara mano de obra barata en procesos productivos nuevos. En América Latina aparece la maquila, aparece la exportación primaria intensiva en mano de obra, los textiles y los cueros en el sistema de estajo. En Uruguay, por ejemplo, durante los años 70 y una parte de los 80 es muy importante lo que se llama el nuevo modelo exportador, que incorpora mujeres en la producción de textiles y cueros en los hogares. La transformación en los arreglos familiares es el otro elemento fundamental del cambio en esta estructura patriarcal. Vamos a algunos datos simples, los voy a torturar un poco con datos, pero intentando mostrarles por qué son relevantes. Este es el aumento de la participación y del empleo de las mujeres en América Latina entre 1990 y el 2014, y va más o menos de 45 a 65 puntos porcentuales. Son 20 puntos de cambio de mujeres que se incorporan activamente al mercado laboral. Esto que llamamos un proceso revolucionario es solo equiparable en magnitud de transformación social y económica a lo que fue la migración campo-ciudad en América Latina entre los años 60 y 90.
Este es el nivel de cambio que implica en la vida de las personas, en los mercados laborales, en las empresas, en las familias. Y este cambio, como ven, tiene una pendiente muy marcada acá, disminuye acá y empieza a mesetearse, a tener una meseta por lo visto, a partir del 2005 en adelante. Y decían que... Ahora sí que no se mueve. Ahí. Acá les pongo simplemente ejemplos de Costa Rica y Chile y luego les voy a poner de Uruguay. La línea de abajo muestra el aumento de la participación de la mujer. La de arriba es la participación del hombre. Como ven, las brechas empiezan a cerrarse. En Chile es en forma mucho más marcada a partir del 2002. En Costa Rica es más leve. Panamá viene de más atrás. También empieza a cerrar las brechas. En todos los casos, Uruguay, que ya presentaba brechas menores, presenta brechas bastante bajas en la comparación latinoamericana, no así en la comparación con buena parte del mundo de la OECD, por ejemplo. Pero lo que vemos es un cambio de 1990 a la fecha de casi 20 puntos porcentuales. El otro elemento, otro indicador que podemos tomar, que es importante, es la caída en la proporción de las mujeres sin ingresos propios. ¿Sí? Y esto se produce para toda América Latina, cayendo más o menos de un poco menos del 50% a un poco más del 20%. De nuevo, es una caída muy importante, en el entorno de 25 puntos porcentuales. Solo entre 1997 y 2014. Es decir, piénsenlo así, entre 1997 y 2014 hay prácticamente un 25% de mujeres que acceden por primera vez a tener ingresos que pueden llamar propios. ¿Sí? Este es el caso de Chile nuevamente, que partía de niveles muy altos de mujeres sin ingresos propios y los hace caer en forma muy marcada. Y Uruguay, que tenía una ventaja, sobre todo en las edades de 60 y más, que es esta línea que ven abajo. Uruguay ya era una sociedad con baja proporción de mujeres sin ingresos propios. Eso en parte por nuestro sistema de jubilaciones y pensiones, ¿sí? Que tenía amplia cobertura. Pero donde sí vemos una caída importante es en las edades típicamente activas, 35 a 44, una caída muy marcada de 30 a 10 puntos, es decir, 20% de mujeres accedieron a ingresos propios en este periodo, y también entre 15 y 24, con un leve aumento acá, pero luego caída. Las razones del aumento de las mujeres con acceso a ingresos propios son tres: su aumento en la participación laboral, el aumento en la cobertura de los sistemas de jubilaciones y pensiones para las personas de 60 a 65 años y más, y el aumento de la cobertura de los sistemas de asignaciones familiares. Todo esto proporciona ingresos propios. Nada dice de si esos ingresos son suficientes o no, pero por lo menos constituye una diferencia con el pasado, el que antes estábamos en presencia de un porcentaje cercano a la mitad de mujeres que carecían de ingresos propios entre los 15 y los 34 y de un tercio que carecían entre los 35 y 44, y hoy hablamos del 10% o del 25%. Sin embargo, argumentamos que esta transformación que se muestra en la participación económica de la mujer, en las tasas de empleo de la mujer, en el acceso de las mujeres a los ingresos propios, tiene una suerte de línea Maginot. En verdad la metáfora está relativamente mal usada, porque la línea Maginot, para quienes recuerdan su historia, no tuvo mucho éxito, es decir, le pasaron por arriba. Pero bueno, es una línea dura de transformar que tiene que ver con la división sexual del trabajo. Eje central de los modelos patriarcales. Dicho en forma muy simple, lo que yo les mostré hasta ahora demuestra que las mujeres se incorporaron masivamente al mercado laboral y a generar ingresos, a generar remuneración por su trabajo. Lo que no sucedió es que los hombres hayan hecho un movimiento similar con respecto al trabajo no remunerado. En realidad, las sociedades no funcionan solo con el valor que produce el trabajo remunerado. Una parte muy importante del valor que se produce en una sociedad se produce adentro de los hogares, en quien limpia, en quien lava, en quien cocina, en quien cuida, y eso descansa sobre los hombros de las mujeres. Este gráfico les muestra que para una persona
de 35 años, en promedio, las mujeres dedican 7 horas al trabajo no remunerado. Esto es un promedio para 6 países de América Latina. Mientras que los hombres para esas mismas edades están en el entorno de 1 hora 50. ¿Sí? Y como ven, la curva responde obviamente a un periodo en donde sube mucho la demanda de cuidados porque aparecen los hijos, ¿verdad? Ahora, esta asimetría significa que hay un límite en el cual las mujeres se pueden incorporar al mercado laboral en forma remunerada. El tiempo de las mujeres no es infinitamente elástico. Entonces, si no lo es, llega un momento en que empieza a verse la naturaleza trunca de este proceso. Proceso, por otra parte, que cuando avanzó generalmente con una sobrecarga muy marcada en la cantidad de horas que las mujeres dedican al trabajo, remunerado y no remunerado. ¿Por qué fue para atrás? Otro elemento que muestra características de naturaleza trunca, estas son las brechas en las tasas de desempleo, que como ven, si bien varían entre hombres y mujeres, es decir, era 45% más alta en las mujeres al inicio del ciclo, termina siendo más o menos un 45% más alta al final del ciclo. Esto es para América Latina en su conjunto. Cuando lo vemos para Uruguay, vemos que no cambia demasiado. No logramos modificar la brecha entre el desempleo en las mujeres y el desempleo en los hombres. Aquí hay elementos de diferente tipo, pero uno de los elementos tiene que ver con sesgos no conscientes de los empleadores a la hora de seleccionar personal, ¿sí? Y en otros casos tiene que ver con sesgos conscientes, que hacen justamente al elemento que yo señalaba antes, la enorme desproporción de trabajo no remunerado que está en los hombros de las mujeres de la que está en los hombros de los hombres. El otro elemento en donde vemos características truncas en este proceso de empoderamiento económico de la mujer es los diferenciales salariales. Lo que ustedes tienen acá y los numeritos que se ven es cuánto representa en promedio el ingreso de la mujer respecto al ingreso de los hombres, como ingresos medios por sexo, sin mayores controles, no estamos controlando por educación ni nada. Es en el promedio de la economía. Y lo que vemos es que siempre, aún en la mejor hipótesis que es en el año 2014, en donde ya se había mejorado respecto al 90, el país que presenta menores brechas, es decir, 86% es el ingreso de la mujer respecto al del hombre, es El Salvador, con muy poca participación de la mujer en el mercado laboral. Es decir, son solo mujeres de sectores medios altos y altos, generalmente las que participan, la brecha también es menor. En Uruguay hay una mejora muy importante en la brecha promedio, ¿sí? Pero como Laura después va a estar mostrando, esta brecha por diferentes niveles educativos se reproduce y se hace bastante consistente para el conjunto de la estructura económica uruguaya. Y esto obviamente constituye una señalización que el mercado le da a los individuos acerca del valor del trabajo remunerado de hombres y mujeres. Y esto incide luego en cómo las familias también toman decisiones acerca de cuándo ambas se incorporan al mercado laboral y cuándo no. El otro elemento es la segregación en la calidad del empleo. Si nos fijamos, el porcentaje de hombres y mujeres en sectores de baja productividad es diferente para América Latina y es sistemáticamente favorable a los hombres. Esto es, los hombres se insertan en menor proporción en los sectores de baja productividad. Además de trunca, la revolución es segmentada. Y allí nosotros señalamos, y ONU Mujeres coloca la idea de que estamos ante 3 mundos que las mujeres se enfrentan para el proceso de empoderamiento económico. Mujeres que se encuentran frente a techos de cristal, mujeres que se encuentran frente a lo que llamaríamos escaleras rotas y mujeres que se encuentran en pisos pegajosos. Y este cuadro, que no pretendo que lo miren, es simplemente para mí una ayuda a memoria para contarles algunas cosas. Cada vez que miramos variables fundamentales de las que yo les hablé primero, fecundidad, nivel educativo, participación de la mujer en el mercado laboral, mujeres que solo se dedican a las tareas del hogar, ¿cuánto le cuesta a una mujer tener hijos en términos de su porcentaje de chance de estar empleada? Vamos a ver que hay mujeres de los sectores populares
que podemos denominar que se encuentran en pisos pegajosos, les cuesta despegar, ¿sí? Son mujeres que están en una situación de relativamente temprana y alta fecundidad, baja incorporación al mercado laboral, altamente precaria cuando lo es, y cuando hay presencia de hijos, una disminución muy grande en la probabilidad de mantenerse empleadas. Mujeres que se encuentran en el otro extremo, en techos de cristal. Son mujeres que han postergado la fecundidad, son mujeres con alto nivel educativo, que generalmente se incorporaron al mercado laboral en forma plena antes de casarse o juntarse y antes de tener hijos, pero que igual enfrentan una clara discriminación en lo que hace a, por ejemplo, sus niveles salariales y en lo que hace también a la carga de trabajo no remunerado que cargan en sus hogares respecto a sus pares hombres. Y en el medio tenemos mujeres de escaleras rotas, mujeres típicamente en los sectores medios, que si bien combinan postergación de la fecundidad y mayor incorporación al mercado laboral, lo hacen en empleos más precarios, lo hacen cargando sobre sus hombros más trabajo no remunerado que las mujeres de techos de cristales. Y este proceso, en donde se nos segmenta en tres, es un gran desperdicio para poder avanzar hacia sociedades más igualitarias. Si la incorporación de la mujer al mercado laboral constituye uno de los procesos más importantes, pero este se da en forma tan segmentada, perdemos una gran oportunidad para incorporar a las mujeres en el mercado laboral. Para que esa incorporación de las mujeres en el mercado laboral favorezca mayor igualdad. Por lo tanto, techos de cristal, escaleras rotas, pisos pegajosos, y acá, perdón. Los datos esenciales que lo muestran. Esta es la tasa de participación de las mujeres con 6 a 9 años de educación, 46,2%. Esta es la de las mujeres con 13 o más años de educación, 72,7%. ¿Sí? Esto es en América Latina, pero esto es en Uruguay, 47 contra 77. Son 30 puntos de diferencia. Y no estoy ni siquiera tomando las mujeres de 0 a 5 años de educación, porque en Uruguay es un porcentaje muy pequeño, ¿sí? La mayor parte de las mujeres superó la educación primaria y por lo tanto tiene más de 5 años de educación. Pero son 30 puntos de diferencia. Y las mujeres de escaleras rotas, entre 10 y 12 años de educación sin haber terminado secundaria, se encuentran allí en 62%. Y esta es la brecha entre hombres y mujeres. Son 30 puntos porcentuales de diferencia entre hombres y mujeres en este nivel educativo, contra 7 puntos porcentuales de diferencia en el nivel educativo superior. Es decir, la brecha, en verdad, en el nivel educativo superior se está cerrando y se está cerrando en forma muy marcada. Una parte de esta explicación, una parte de ello incide obviamente en la cantidad de mujeres sin ingresos propios, que como ven se comporta de esta manera. En el quintil 1, más de un 20%, en el quintil 5, menos de un 8%. ¿Sí? Esto tiene que ver obviamente con esas tasas de participación diferencial que les marcaba. Este es el dato para América Latina, para que veamos que en Uruguay estamos bastante mejor. En América Latina es mucho más el porcentaje de mujeres y además mucho más marcada la pendiente de caída en términos de desigualdad. Esto también tiene que ver con lo que les señalaba del calendario de la fecundidad. Fíjense que para América Latina, las mujeres que tienen entre 5 a 8 años de educación, ya el 60% son madres a los 19 años. El 60% son madres a los 19 años. Mientras que en las mujeres con 13 o más años de instrucción, recién a los 31 años estamos en el 50%, en un poco más del 50%. Esto implica una polarización de los calendarios de fecundidad que se manifiesta luego en un diferencial de la incorporación de hombres y de mujeres de diferentes segmentos al mercado laboral. Y este es el último gráfico que les quería mostrar sobre segmentación y que explica y ayuda a explicar mucho por qué no es solo trunca nuestra revolución, sino segmentada. ¿Ven estas 3 líneas que están acá? No sé de qué colores son, ya les digo, pero creo que esto es azul, esto es como un verdoso y esto es un naranja, algo así. Pero bueno, las 3 líneas punteadas es cuántas horas dedican las mujeres, dependiendo de sus edades, al trabajo no remunerado, al trabajo del hogar. Este es el quintil más pobre, el 20% más pobre de las mujeres. En Uruguay, 8 horas en promedio en las edades típicamente
reproductivas. Este es el quintil 3, clase media, típicamente. Entre los 26 y los 30 se produce uno de las primeras modas y luego un poquito más entre los 36 y los 40. Y este es el de las mujeres del quintil 5, es decir, las mujeres con mayores recursos económicos. Y la razón de esto es que la fecundidad es más temprana y la posibilidad de comprar servicios en el mercado que sustituyan y que cubran ese trabajo no remunerado, en la medida en que el hombre no se incorpora, es mucho más probable en las mujeres del quintil 5 que en las del 3 que en las del 1. Esta línea de abajo que no les conté todavía son los hombres, que como ven no se mueven, no importa la edad, no importa el quintil de ingresos, ellos más o menos se mantienen entre 1 hora y 2 horas de trabajo no remunerado. Ahora, si las mujeres se incorporaron, me quedan menos de 6 minutos, así que voy a ir muy rápido, menos de 5 minutos. Si las mujeres se incorporaron más al mercado laboral, si generaron más ingresos propios, si se cerró la brecha de ingresos salariales, porque se cerró, falta mucho, pero se cerró, ¿cómo puede ser que en materia de pobreza las mujeres hoy estén más sobrerepresentadas entre los pobres que antes? Y lo están, mucho más. Las mujeres antes había 110 mujeres, un poco más de 110 mujeres por cada 100 hombres pobres. Ahora hay 127 mujeres por cada 100 hombres pobres. Obviamente esto pasó en un proceso en el cual cayó la pobreza en general. Lo que empeoró fue la relación entre pobreza en las mujeres y pobreza en los hombres. En Uruguay los datos dan muy similares. En casi toda América Latina los datos dan similares. Bueno, esto, una parte de la explicación tiene que ver con otros elementos que no habíamos visto, que además de la discriminación salarial, además de los diferenciales de desempleo, estamos en presencia de cambios familiares profundos. Y en esos cambios familiares profundos hay una parte que tiene menos recursos de poder y menos protección ante los cambios, y otra parte que tiene más. Hombres y mujeres enfrentan en forma diferencial la disolución de los vínculos conyugales. Uruguay hoy tiene, hace unos 7, 8 años, más divorcios que casamientos, ¿sí? La probabilidad de que una unión se rompa con hijos en los primeros 5 años de vida de la pareja ha aumentado, se ha triplicado prácticamente en los últimos 7, 8 años. No voy a explicar todo, simplemente voy a mostrar esto. Esto es lo que ha sucedido en los últimos 14 años en Uruguay, en el porcentaje de hogares con hijos que dicen tener jefatura masculina y los que dicen tener jefatura femenina. Las mujeres pasaron de poco más del 25% a un poco más del 40%. Los hombres bajaron del 70% a un poco menos del 60%. Esta es una gran transformación. Y además el grueso de las mujeres que aumentaron acá siendo jefas de hogar lo hacen en forma solitaria, ¿sí? Es decir, son mujeres solitarias o por lo menos a cargo de los hijos. Son jefaturas femeninas monoparentales, mientras que la jefatura masculina en general es biparental. Está el hombre, pero está la mujer también, ¿sí? Entonces, lo que tenemos acá es un proceso muy complicado en el cual las mujeres de los hogares monoparentales y las mujeres que van quedando a cargo de los hijos pagaron el costo que yo les mostré de altísima carga de trabajo no remunerado en las edades reproductivas, menor posibilidad de inserción en el mercado laboral, pero después cuando te divorcio o me separo, si te he visto no me acuerdo. Y acá hay una discusión sobre las políticas públicas del Estado y la capacidad de hacer cumplir los sistemas de pensiones alimenticias, ¿sí? Entonces este es otro elemento fundamental. Me muevo para las políticas públicas y preguntarnos cuáles son las políticas públicas con las cuales deberíamos enfrentar este carácter trunco y segmentado de nuestra revolución. Primero, ¿qué política macroeconómica queremos frente al ciclo? Queremos una política macroeconómica que no castigue demasiado el empleo. Sabemos que el empleo más precario es el empleo de las mujeres, es el que más va a sufrir en contextos en donde hagamos un ajuste recesivo muy fuerte. Debemos proteger, por lo tanto, el empleo en general. Las políticas de cuidado. Tenemos que redistribuir las cargas de cuidado y de trabajo no remunerado entre familias, mercado y Estado, y entre hombres y mujeres. Las políticas frente a las nuevas dinámicas familiares.
¿Cómo vamos a regular unión y disolución conyugal? ¿Qué pasa con bienes gananciales? ¿Qué pasa con pensión alimenticia? ¿Qué pasa con responsabilidad paterna? Hay que continuar la lucha por los derechos reproductivos. Uruguay ha avanzado mucho en eso, pero las mujeres de los sectores más pobres siguen teniendo tasas de embarazo temprano extremadamente altas. Y eso limita luego fuertemente su posibilidad de inserción en el mercado laboral. ¿Qué sistemas de protección social? Si sabemos que las mujeres tienen, porque cargan con el trabajo no remunerado, si sabemos que tienen carreras laborales más cortadas, más entrecortadas, ¿sí? Si sabemos que a veces ingresan más tarde en el mercado laboral, si sabemos que tienen discriminación salarial permanente, un sistema de protección social en donde la jubilación sea solo contributiva y fuertemente vinculada al salario, las castiga. Un sistema que tenga componentes no contributivos y pisos básicos de protección, las ayuda. Un sistema de asignaciones familiares que reconozca que esa carga de trabajo no remunerado recae en la mujer y a ella tiene que ir el dinero, también la favorece. Políticas de empleo, salario y regulación del mercado laboral para evitar procesos de discriminación. Aquí están los 6 sospechosos de siempre con los cuales los países que han avanzado se han dado armas para esto. Y Uruguay en esto tiene buenas noticias. Lo primero, Uruguay ha protegido el empleo frente al ciclo. El ciclo actual es un ciclo mucho más complejo económicamente, pero si uno mira el balance, uno ve que hay una protección del empleo frente al ciclo. Hay un sistema nacional de cuidados, uno puede compartir o discrepar con su ingeniería, con la forma en que se está construyendo, pero la idea de que tiene que haber una extensión de él con cobertura y aumentar también los tiempos de cuidado en preescolar y en el tiempo escolar, asimismo el tema de las licencias, son todas políticas que Uruguay está desarrollando y que es pionero en América Latina. ¿Sí? Es pionero. Muchas veces esto parece, y muchos, desde el mundo empresarial, desde el mundo de la política pública, dicen, bueno, pero esos son lujos, no nos podemos dar estos lujos. Bueno, lo que muestra la evidencia es que estos no son lujos. Estos son elementos claves para solucionar cuellos de botella de eficiencia y de desigualdad del sistema. Regulación familiar, fortalecimiento del rol del Estado en pensiones alimenticias. Eso lo está haciendo Uruguay con el tema del BPS, reteniendo automáticamente. AFAMS, tarjetas de alimentos y pensiones ampliadas, también. Poco y limitado avance, es verdad, en normas que eviten la discriminación por género. Y hay desafíos para Uruguay. Protegemos más al empleo y al salario de los que están adentro, y eso implica de los que están adentro del sistema formal y protegido, y eso implica hombres en general. Tenemos restricciones fiscales para avanzar más en cuidados. Tenemos todavía un porcentaje de mujeres sin acceso a licencias, hogares monoparentales sin protección o con poca protección, pensiones alimenticias con bajo cumplimiento, persistencia de embarazo temprano, monto y elegibilidad de nuestras asignaciones familiares presentan problemas de suficiencia y techos y paredes de cristal operan fuertemente señalizando con diferenciales salariales el tema de que las mujeres se incorporen o no al mercado laboral. Cierro con esto. Parece complicado, pero no es tanto. ¿Cuánto trabajan las mujeres? Está en este eje. ¿Cuál es la fecundidad de las mujeres? Está en este eje. Los países de la OECD tenían una línea que iba así. La relación decía, cuanto más trabaje la mujer, más baja es su fecundidad. O cuanto más baja su fecundidad, más trabaja la mujer. Eso era en 1970. En 1985 la relación ya había desaparecido. No hay una relación entre cuánto trabaja la mujer y cuál es la tasa de fecundidad. Y en el 2000 había invertido la relación. Hoy, los países de la OECD, en donde las mujeres tienen tasas de participación laboral más altas, son también los países en donde tienen tasas de fecundidad más altas. ¿Por qué? Y los dejo con esto simplemente. Esta es una comparación de cómo gasta un país como Finlandia y cómo gasta un país como México. Y esto no refiere a la cantidad, no refiere a la capacidad fiscal de cada país, es la estructura interna del gasto. Entre las edades del prenatal, esto es la gestación, y los 4 años, Finlandia, sacando salud, gasta casi un 80%, entre un 60 y un 80% de lo que gasta en la edad más alta, que es a los 15 y 16 años. México prácticamente no gasta. ¿Ven este hueco acá?
no tiene gasto en esta estructura. Esta parte, entre 0 y 4 años, constituye la apuesta fundamental de los países que quieren compatibilizar el trabajo de la mujer y la fecundidad. Es la protección a la familia, la protección a la mujer y la protección a la infancia. Los países que hicieron esto generaron un plus en términos de crecimiento del PIB, aumentaron la sostenibilidad de sus cuentas públicas y fiscales, y lo hicieron, y con esto cierro y doy paso a Laura, no solo desde el Estado. Lo hicieron en una alianza entre el Estado y las empresas, pensando en cómo generar políticas a nivel empresarial, de mayor incorporación de la mujer al mercado laboral, de compatibilización de tiempos productivos y reproductivos, articulando y definiendo con el Estado en dónde estaban dispuestos a tener una expansión de la carga fiscal para generar luego un bien público para todos, cuidado, que permite que las mujeres tengan mayor participación en el mercado laboral y que hacen con que obviamente la oferta laboral se amplíe y que eso genere que los salarios evolucionen a la par de la productividad y no por encima, porque no hay limitaciones en el pool laboral. Lo hicieron entre los 80 y los 90 y los frutos los han ido recogiendo en el último periodo. Esta clave, este esfuerzo que debemos realizar, está encaminado en Uruguay. Hay restricciones fiscales para poder seguir avanzando y hay una necesidad imperiosa de realizar una alianza con el mundo de los empresarios y de las empresarias para que favorezcan y sean parte de este proceso de cambio, haciendo que esta revolución trunca y segmentada sea completa e igualitaria. Muchas gracias. Buenos días para todos, ¿cómo están? Es un placer estar hoy acá invitada por ONU Mujeres. Como les contaba Magdalena al principio, mi rol es desde el sector privado. Yo hace más de 20 años que trabajo en el sector privado. He trabajado en compañías nacionales, multinacionales, he trabajado en Uruguay, he trabajado en otros mercados también. Y me ha tocado ver mucha cosa, lo que te da la experiencia. Muchos de ustedes también lo han visto. Me tocó tener 19, 20 años y estar buscando trabajo. Me tocó buscarlo a los 22, 23 y ahí fue cuando me empecé a topar con la pregunta: ¿con quién vivís? ¿Estás en pareja? ¿Estás casada? ¿Tenés hijos? ¿Pensás tener hijos? ¿Cuándo pensás que te vas a embarazar? Le juro, acá en Uruguay. Y te agarran desprevenida porque tenés una edad en la cual nadie te avisó que eso te iba a pasar. Te criaron y te creíste que era todo igual, las oportunidades y los derechos para hombres y mujeres. Te agarran con esas preguntas, acomodé el cuerpo enseguida y puse cara de que nunca iba a parir. Tengo unos mellizos divinos que tienen 10 años. Y bueno, y ahí fui avanzando en mi carrera profesional. He tenido jefes hombres y mujeres, he podido ver excelentes roles de liderazgo tanto en hombres como en mujeres. Y me tocó también ser a mí, tener personal a cargo. Y ahí también viví un montón de cosas relativas a lo que tiene que ver con la conformación familiar, con el embarazo y con los hijos en el mercado laboral. Me tocó ver cómo personas que me reportaban, hombres que me reportaban, me contaban con gran alegría que iban a ser padres, y me tocó ver, me acuerdo un día que entró temblando mi mano derecha a decirme, la había promovido hacía 2 meses, Laura, te tengo que contar algo. Y yo pensando que le había pasado el gravísimo, y me dice, estoy embarazada. Y digo, pero qué felicidad, ¿qué venís con esa cara? Qué bueno. Pero claro, ella temblaba porque decía, ¿cómo hago ahora, desde este nuevo rol, y que me acaban de promover, por qué me embaracé? Entonces, qué horror que estemos generando eso en las empresas y que no pase solo acá en Uruguay, sino que pase en el mundo. Entonces, les voy a contar un poco cómo vemos este tema desde las corporaciones. Obviamente todos los que estamos en esta sala estamos convencidos de que es buena cosa, es ético, es correcto que hombres y mujeres tengamos los mismos derechos y las mismas oportunidades, porque a veces los derechos están plasmados por ley, pero después no se cumplen. Sin embargo, cuando nos vamos al mundo de la empresa, donde todo se mide, también es bueno saber que la igualdad realmente, además de ser la opción más justa, es la más inteligente porque la igualdad es un buen negocio. Y hay un montón de cifras y de estudios internacionales que muestran que aquellas corporaciones que deciden integrar a las mujeres en roles de liderazgo
terminan teniendo rentabilidades, márgenes y crecimientos mucho más fuertes que aquellos que no deciden incorporarlas. Yo les traje acá simplemente 3 estudios, hay muchísimos más, lo googlean, salen por todos lados, pero simplemente para marcar algo. El primer estudio, 22.000 empresas, 91 países, y esto fue lo que dio. Las empresas que tienen al menos un 30% de mujeres en roles de liderazgo demostraron tener un 15% más de margen. Y esto es muy interesante porque el estudio comparaba empresas, ya les digo, de 91 países, 22.000 empresas, comparaba algunas que tenían alguna mujer en un rol de liderazgo y ahí no había significativas diferencias con las que tenían solo hombres. Pero una vez que los roles de liderazgo de las mujeres eran 30% o más dentro de la empresa, se producía en promedio este mayor margen. Otro estudio que lo hizo MSCI, que como ustedes saben es una compañía que es líder en hacer indicadores bursátiles y hace el seguimiento de compañías que cotizan en bolsa. Esto lo hizo para más de 2.000 compañías en todos los continentes y lo que estudió fue cuál era el retorno sobre el patrimonio neto de las empresas, comparando también empresas con presencia de mujeres en los directorios de esas empresas que cotizan en bolsa, todas tienen board. Entonces, empresas que tienen mujeres en los boards contra empresas que no tienen mujeres en los boards. Y esto es lo que dio 3 puntos más de return on equity, de retorno sobre patrimonio neto en las empresas que tenían mujeres en directorios. Y un último estudio de Credit Suisse, también alrededor de 1.500 empresas, que lo que hizo fue decir, bueno, a ver, ¿qué pasa con la capitalización de mercado de aquellas empresas que tienen presencia de mujeres en directorios también? De esto se habla mucho en el mundo más desarrollado que el Uruguay, primero porque hay más directorios en ese mundo y segundo porque han habido también reglamentaciones que hace que haya un número mínimo de mujeres en los directorios. Entonces lo que hizo Credit Suisse, que ahora le muestro, fue ver qué pasaba con la capitalización de mercado de estas empresas. Entonces separó por un lado las que no tenían presencia de mujeres en directorio, por otro lado, las que tenían al menos una mujer en el directorio y estudió la capitalización de mercado en 6 años, cómo evolucionaba y miren lo que pasó. 26% más creció la capitalización de mercado de aquellas compañías que tenían presencia de mujeres en directorios. Entonces, realmente hay un motivo de negocios acá y hay argumentos a favor de incorporar mujeres en el liderazgo. Y nadie dice, bueno, desplacemos a los hombres. Estamos hablando de que haya igual participación. Sin embargo, y pese a que esto sucede, las mujeres siguen subrepresentadas en todos los escalones de la escalera corporativa. Fíjense, esta pirámide, esto es de las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. En el total de empleados, las mujeres son el 45%. Si ya nos vamos a jefatura, ya decrece, son el 37% de las mujeres. Si me voy a gerencias más senior, son el 27% de las mujeres. Si me voy a los asientos en directorio, son el 21%. Si investigo entre los puestos mejores pagos de estas empresas, solo el 11% de los puestos mejores pagos son ocupados por mujeres. Y si me voy a los CEOs, a los gerentes generales, solo el 5% de las 500 compañías más grandes de Estados Unidos son mujeres. Y esto no es un problema que enfrente únicamente Estados Unidos, este es el dato que estábamos viendo recién, sino que es un problema que también está presente en todo el mundo desarrollado y subdesarrollado. Si nos vamos a Londres, el 4% de los cargos de CEO está ocupado por mujeres en las 100 empresas más grandes de Londres. Y si nos vamos a un estudio global que hizo Grant Thornton, a nivel global, solo el 9% de los CEOs son mujeres. ¿Cuál es la explicación? Si es una mejor opción de negocios incorporar mujeres a las empresas y permitir que asciendan a cargos de liderazgo, ¿por qué es que no sucede? ¿Por qué hay tan pocas? Entonces acá es donde empiezan, a mí que me encanta hablar de estas cosas, soy súper feminista, entonces imagínense, asado, 10 de la noche y ya saco el tema, ¿no? Ya alguno lo peleo, me dicen, no, Laura, para. ¿Sabes lo que pasa? Las mujeres no están capacitadas, pero no te lo dicen mal como son burras, te lo dicen como, mirá, aún no ha llegado el momento en el cual la mujer tiene la capacitación suficiente como para incorporarse a estas tareas, ¿no?
Entonces le decís, no, pero en realidad, bla, bla, bla. No, de ahí te viene el otro argumento. No, ¿sabés lo que pasa, Lau? Que está bien. Ahora porque las mujeres están yendo mucho a la universidad, pero antes no, y lo que le falta es experiencia porque no se habían insertado temprano en el mercado. Entonces, viste, hay pocas mujeres que tengan experiencia en esos cargos, son re difíciles de encontrar y por eso es que no las contratan. Y después el argumento, este es el que me encanta, el que me da más rabia. No tienen ganas, pará. Son madres, ¿no? Quieren criar a sus hijos, le da pereza. ¿Qué es esto? Ascender en la escala corporativa, llegar a un rol de liderazgo, ser presidentas de una compañía. No, quieren criar a sus chicos, está bien, les gusta laburar, pero no quieren esas carreras, ¿viste? No quieren ser unas damas de hierro, aisladas, sin hijos, que todo el mundo las odia. No tienen ganas. Lo natural en la mujer. Esto, opa, lo escuché. Les aviso, yo a veces discuto por Twitter con esta cosa y argumento. Lo natural en la mujer es amamantar. Me contestaron una vez. ¿Pero qué tiene que ver? Yo amamanté a mis hijos también y crecí en la escala. Bueno, entonces, realmente estos son mitos. Miren lo que pasa a nivel mundial. Las calificaciones, y ya lo mostró Fernando también, son prácticamente las mismas entre hombres y mujeres, tanto en educación primaria, secundaria y terciaria. Sin embargo, la inserción laboral es distinta. Los roles de líderes casi no hay mujeres, los roles calificados hay menos y en los no calificados está medianamente parejo. Es decir, que lo de la capacitación no corre, porque mujeres capacitadas hay. Vamos a lo de la experiencia. Fernando les mostró un montón de gráficas que mucho más interesante que esta, pero esto es cómo subió la participación de la mujer en el mercado laboral y cómo la del hombre incluso cayó. Es decir, se cerró esa brecha, ese mito que la mujer, bueno, sí está bien, entramos tarde al mercado laboral, pero ya hace años que estamos acá adentro, también experiencia hay. Y luego, que es en la que más nos cuesta encontrar evidencia, y con Magdalena, siempre viste con el argumento ese de no, pero lo que pasa es que la mujer no tiene ganas, le gusta, está bien, avanza, pero llega un punto que la mujer mejor renuncia, como que dice, prefiero los chicos. Y siempre me costaba encontrar data que contrarrestara esto. Y la encontré un montón preparando esta charla. Miren, este es un estudio del año pasado, que lo hizo Weber Shandwick y con la Economist Intelligence Unit. Hicieron una encuesta a más de 2.000 empresas, después están todos los links ahí. Y le preguntaban a los ejecutivos si estaban interesados en ascender a un cargo senior. 76% de las mujeres dijeron que sí, 56% de los hombres dijeron que sí. Es decir, había hasta un mayor interés por parte de las mujeres. Se preguntó y se distinguió entre mujeres con hijos y sin hijos. Las mujeres con hijos más interés aún tenían en ascender. También encontré un estudio de McKinsey, no los iba a aburrir acá con números, da más o menos lo mismo. ¿Saben lo que no da lo mismo? Cuando a esas mujeres se les pregunta, ¿y crees que va a ser posible para vos ascender en esta escalera corporativa y llegar a ese cargo más senior? Se le preguntaba a los hombres que querían ascender y a las mujeres que querían ascender. Un altísimo porcentaje de los hombres cree que sí que va a lograrlo. Un alto porcentaje de las mujeres cree que no. Hay como una fatiga en lo que se llama en el pipeline corporativo, hay una fatiga de las mujeres que quieren llegar a esos puestos y que no han logrado llegar. Entonces, esta es la realidad de lo que está pasando en el mundo. ¿Y cómo estamos en Uruguay? Porque siempre está bueno ver qué pasa en nuestro país. Y primero que nada, yo les quise traer una medición genérica de cómo estamos respecto a la igualdad de género en nuestro país, porque creo que acá también hay muchos mitos. Uno cuando se pone a hablar de estas cosas, muchas veces dicen, bueno, pero Uruguay es distinto, Uruguay tiene un montón de leyes que protegen a la mujer, acá no hay discriminación. Entonces yo les traje lo que se llama el Global Gender Gap Report, que lo hace el Foro Económico Mundial, que es un indicador que mide 4 pilares para ver la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres. Mide el pilar de la educación, mide el pilar del acceso a la salud, mide el poder político y el poder económico. Cada uno de estos pilares tiene un montón de indicadores adentro. Por ejemplo, en salud es la esperanza de vida de hombres y mujeres, el acceso a sistemas de salud. En el poder económico se miden los salarios de hombres versus los salarios de mujeres, roles de liderazgo ocupados por hombres versus roles de liderazgo ocupados por mujeres, cantidad de mujeres en gerencias de compañías, cantidad de hombres, tasas de actividad de mujeres y hombres. Es decir, tienen un montón de indicadores que arman el indicador de cada pilar y luego se arma uno general del país. Entonces, hay un ranking, son 145 países,
de todos los continentes. Por supuesto, siempre arriba quedan los países nórdicos, porque son el ejemplo. Pero uno dice, bueno, y Uruguay estará como siempre a mitad de tabla, te lo esperás. Y dentro de América del Sur, y bueno, vamos a estar bastante bien, porque, ¿no? Fuimos uno de los primeros en tener el voto femenino, por ejemplo. Pero miren lo que pasa. El primero de América del Sur y número 23 a nivel mundial, según este índice del el Global Gender Gap Report, Foro Económico Mundial, es Bolivia. ¿Por qué? Porque ha avanzado mucho en el pilar político, porque ha tenido un montón de normativas para promover el ingreso de las mujeres al poder político. Entonces, bueno, pero por ahí estaremos. ¿Y quién aparece segundo y tercero? Se me fue. Aparece Argentina, donde hubo una mujer jefa de Estado. Esto pesa mucho en el índice. Después aparece Colombia y decir, bueno, ahora ya es hora de que vaya apareciendo Uruguay. Pero aparece Ecuador, número 40 en el mundo. Aparece Chile, número 70, y nos vamos alejando, ¿no? Y bueno, a ver, acá ya estábamos a mitad de tabla. 145 países, mínimamente tendríamos que estar acá. Pero no. Nos gana Brasil, nos gana Perú. Y allá las cansadas, en el número 91, solamente adelante de Paraguay, aparecemos nosotros. ¿Y por qué es que Uruguay está en esta posición realmente tan mala a nivel mundial? ¿Por qué estamos tan mal posicionados en este indicador? Esta es la desagregación de cómo nos da, cómo llegamos al lugar 91. En educación y en salud estamos bien. En poder económico de las mujeres y en poder político estamos muy mal. Es más, no me voy a meter en lo del poder político porque no es el tema que nos trae hoy, pero acá se hacen, como este indicador se calcula hace tiempo, algo que se puede hacer muy interesante es ver el ritmo de que la brecha se cierre. Es decir, cuando es todo a 100 es que la brecha se cerró. Entonces, según el ritmo que viene adquiriendo este avance en el sector de poder económico, todos los cálculos, cuando los proyectas, dan que para que se cierre hacen falta más de 100 años. Es como no lo vamos a ver nosotros, no lo van a ver nuestros hijos, no lo van a ver nuestros nietos, no sé quién lo va a ver, pero hace falta más de 100 años. Entonces, realmente es cuando decís, bueno, es hora de ponernos a hacer algo o es hora de implementar algún tipo de acción, no solo a nivel público, sino también a nivel privado, para ayudar a que esta brecha se termine de cerrar. Y acá pasa un poco lo mismo que decíamos recién. Bueno, ¿será que en Uruguay las mujeres están menos capacitadas? ¿Será que en Uruguay tienen menos experiencia? ¿Será que tienen menos ganas? Vamos a revisar eso. Pero antes de revisar eso les voy a contar a qué nos enfrentamos las mujeres que tenemos estudios terciarios. Mujeres con más de 16 años de capacitación. Por cada 100 pesos que gana un hombre en Uruguay, un trabajador con estudios terciarios, una mujer con estudios terciarios gana 76 pesos. Sí, se agranda la brecha para los que tienen estudios terciarios, precisamente porque hay un impedimento y está ese techo de cristal que no permite subir a las mujeres. Entonces les muestro las brechas que también tenemos en la inserción. Según el último estudio de InMujeres, los cargos de gerencia en Uruguay solo están ocupados por mujeres en un 19% de los casos. Y hay una enorme diferencia cuando nos vamos a empresas chicas, medianas o grandes. Fíjense lo que pasa. En las pequeñas empresas, 23% de los cargos gerenciales están ocupados por mujeres, en las medianas 14% y en las grandes 4%. Y no estoy hablando de cargos de gerente general, estamos hablando de todos los cargos gerenciales y de jefatura dentro de las empresas. O sea, realmente entonces tenemos brecha de remuneración y brecha en la inserción. Las mujeres uruguayas no están pudiendo llegar a los cargos gerenciales. Sin embargo, la capacitación está, y esto es brutal, fíjense, esto mide la distribución porcentual de las personas ocupadas, es decir, de la gente que actualmente está en el mercado de trabajo. 31% de las mujeres tienen estudios terciarios versus 18% de los hombres.
de los que están en el mercado de trabajo, es decir, de los que les interesa trabajar. No es que estudiaste y te fuiste con el título a tu casa. Es decir, que esa brecha de remuneración y esa brecha de inserción no está explicada por la falta de capacitación. Y tampoco está explicada por la falta de ganas, porque aparte cuando yo muestro los otros números me lo rebaten y me dicen, no, bueno, pero esos son otros países del mundo, que hay distintas costumbres, pero acá en Uruguay la mujer en el fondo no quiere progresar tanto en la empresa, porque fíjate que los chicos, la familia, se tiene que ocupar, los nenes, el colegio, el médico, los mocos, la caca, el pañal. Nos ocupamos de todo eso, además, ya lo mostró Fernando, tipo 8 horas, que son semanales esas 8 horas, o diarias. Diarias en los sectores más pobres. Bueno, así que nos ocupamos de todo eso. Pero miren, este estudio está buenísimo. Lo hizo Great Place to Work, que vieron que es una compañía que se dedica a hacer estudios de clima organizacional, además de hacer el ranking de las mejores empresas para trabajar. Trabaja con muchas compañías por fuera del ranking. Entonces, en el totalidad de empresas de Uruguay que entrevista, estos son los datos del año pasado, se le pregunta a las personas cuál es su motivo de permanencia en esta empresa. El principal motivo de permanencia en la empresa, tanto para mujeres como para hombres, es esta empresa me da oportunidades de desarrollo y de crecimiento. No hay diferencia ahí entre hombres y mujeres. Bueno, 2 puntos porcentuales. Es el principal motivo que contestan los uruguayos entrevistados por Great Place to Work. El segundo motivo de permanencia en la empresa es la remuneración y los beneficios que me da esta empresa. Y ahí están igual, hombres y mujeres. Segundo motivo, 25% de los hombres, 25% de las mujeres dicen me quedo por la remuneración y los beneficios. Y en tercer lugar, sí aparece el equilibrio entre vida laboral y personal. Pero miren acá, y acá es donde creo que se derriba un mito. Prácticamente le importa lo mismo al hombre que a la mujer que la empresa le permita tener un equilibrio con su vida personal. No es que la mujer busca aquellas empresas en las cuales puede tener un mejor equilibrio. El hombre también lo busca, como tercer motivo para permanecer. Entonces, realmente acá no estamos viendo ni que haya falta de capacitación, ni que haya falta de ganas. Tampoco hay falta de experiencia, Fernando ya lo mostró, son las tasas de actividad femeninas en Uruguay que han crecido sistemáticamente. Entonces, ¿por qué se produce esto? No hay falta de capacitación, no hay falta de ganas. Rinde más tener mujeres en la empresa. Consideramos que medianamente los empresarios y empresarias del Uruguay son medianamente buena gente, que no quieren andar discriminando por ahí, ni le echan a uno en cara por ser mujer. Y sin embargo, sigue pasando esto. Y por eso es que uno de los siguientes talleres que va a haber acá es de sesgos no conscientes. ¿Qué nos pasa? Todos fuimos criados de determinado modo, todos nos manejamos en una sociedad en la cual hay como preconceptos de cómo son los hombres y cómo son las mujeres. Les voy a mostrar una campaña que hizo una artista china que me parece buenísima. Mira, esto es un hombre que va a viajar y estas somos nosotras, con todas nuestras valijas. Estas somos nosotras mirándonos al espejo, estamos flacas y espléndidas, nos vemos gordas, el hombre está gordo y feo y se ve espléndido. ¿Eh? Estas somos nosotras si llegamos a salir con muchos, somos unas locas, y el hombre sigue siendo un playboy encantador. Y todo esto, en el fondo, lo que tiene detrás es que tenemos modelos que nos dicen que el hombre tiene que ser el que lidera, el que provee, el audaz, el que se anima, el que es fuerte. Y la mujer, la mujer tiene que ser la que cría, la que contiene, la que agrada. Pero a ver, es verdad que tenemos esto en la cabeza, porque si no, no nos reímos con las anteriores, de que usamos más valijas y que nos vemos gordas. Son preconceptos que existen y que a la hora de contratar personal y a la hora de promover personal se disparan inconscientemente, no conscientemente, la otra vez nos lo corrigió una psicóloga, ¿no? No conscientemente, cuando vamos a hacer
contrataciones o a promover gente. Y estos sesgos, como les mostraba en la slide que viene a continuación, los creamos desde la niñez. Porque a mí, que me levante la mano el que no le regaló a una hija, sobrina, a mí, hija de un amigo, lo que fuera, algún tipo de cocinita, en algún momento, un cosito para cortar la torta. Bien, hay una que no. ¿No? Hay escobitas con palitas y son rosadas y violetas. Y las puedes comprar en cualquier supermercado o juguetería. Y a los varones, no, pero más allá. A ver, yo tengo hijos varones, pero tengo 2 sobrinas divinas, nenas, y le regalé una cocina, porque ella quería, y yo se la regalé. Pero el problema es cuando sistemáticamente, desde la niñez, a las niñas les regalamos objetos que tienen que ver con esas 8 horas de trabajo no remunerado, con objetos que tienen que ver con el cocinar, con el limpiar, con el cuidar un bebé. ¿Y qué tiene de malo regalarle un bebé a un niño varón para que sea buen padre el día de mañana y sepa acunarlo bien? En cambio, a los varones siempre, y esto sí yo le regalé a mis nenes, me encantaba, yo me hacía tuercas, todo. Al varón le regalamos este tipo de cosas, le regalamos la tuerca, le regalamos el auto, le regalamos cosas que indican acción. Ni me metí acá en cuando le regalamos a las nenas todo lo que es pintate y ponete linda, y que está todo bien, yo me maquillo todas las mañanas, pero digo, cuando es lo único que regalamos, no está bueno. Y soy tan enferma con esto, con mis hijos, y yo tengo una hermana que está ahí, que también le inculca lo mismo a sus hijos varones. Yo les vivo diciendo estas cosas a los chicos para que no quiero criar hombres machistas y quiero tratar de sacarle los sesgos no conscientes lo máximo posible. Entonces siempre les hablo de estas cosas, que los juguetes son de todos. Y el otro día me llaman y dicen, mirá mamá, te vas a emocionar. ¿Qué pasó? Entonces corro, es verdad esto. Entonces me muestran con sus Legos, había un incendio, alguien lo estaba apagando, con unos bomberos y alguien que manejaba la nave. Le digo, ay, qué bien, qué bueno, chicos, se van a apagar. No, pero pará, mamá, no entendiste. Y me sacan el casco de la capitana de los bomberos y era nena. ¡Es mujer! ¡Qué bueno! Me encanta que sea mujer. Sí, y mirá, hay más. Esta, la que ayuda a recuperar el cristal, también es mujer. Y estaban emocionadísimos. Bueno, y eso es lo que, a ver, yo trato de hacer con mis hijos y creo que todos tenemos que tratar de hacer para que esos sesgos no conscientes no se disparen como se están disparando ahora. Lamentablemente, no solo tenemos esos sesgos no conscientes a través de cómo nos crían, son cosas que perpetúa la publicidad. Nadie baja los precios como nosotros, una mujer con los pantalones abajo. Que miren, la mariposa social, el pequeño genio. Es de Gap esta campaña. Este otro luce como una niña, actúa como una princesa, piensa como un hombre y trabaja como un jefe. Para matarlos, ¿no? Y este está genial. Tira tu basura. Es la cosa más inteligente que puedes hacer. Tira tu basura, es la cosa más linda que puedes hacer. Es brutal. Entonces realmente se perpetúan así y así llegamos al mercado de trabajo. Esto un poco como para entender que por qué aún teniendo mayor capacitación, por qué aún teniendo experiencia, por qué aún teniendo las ganas, por qué nos pasa de enfrentarnos con estas cosas en el mercado laboral. Porque se disparan estos sesgos no conscientes. Y además sabemos que por cada mujer ejecutiva que sale en una portada de revista, hay cientos de mujeres que salen así en las portadas de revista. Entonces, realmente todo esto está en la cabeza de quienes van a contratar, hombres y mujeres, porque la discriminación y el sesgo no consciente no es algo exclusivo de los hombres. Está presente en las corporaciones a todo nivel. Entonces, ¿qué podemos hacer las empresas? Que esto es, creo que lo más importante de hoy. ¿Cómo podemos trabajar para que esto no siga sucediendo y para lograr realmente una sociedad no solo más justa, sino más productiva y rentable? Lo primero que podemos hacer es medir y tomar conciencia. Cada uno de nosotros en las empresas tendría que poder responder, porque en general se dicen, no, nosotros estamos bien. Bueno, a ver, no sé, ¿sabés cuántas mujeres tenés contratadas? ¿Cuántas de ellas están en posiciones de liderazgo?
¿Calculaste el porcentaje? ¿Cuántas promociones hiciste en los últimos 5 años? Y de esas promociones, ¿cuántas fueron para mujeres? Porque te puede sorprender. ¿Cuál es el sueldo promedio de un hombre en tu empresa? ¿Y cuál es el sueldo promedio de una mujer? Es decir, es interminable la lista de preguntas. Como les comentaba Magdalena al inicio, hay una herramienta que se llama Web, que en la página web no me la acuerdo, está al final de todo, donde ustedes pueden tomarse un autodiagnóstico de su empresa para ver cómo estoy. Entonces, primero que nada, y que a los empresarios nos encanta, es medir. ¿Dónde estoy? Paso inicial, paso cero, toma de conciencia, ¿qué pasa en mi compañía? Me creo que no hay ningún problema de discriminación hacia las mujeres. A ver, ¿es verdad o no es verdad? ¿Cuántos gerentes, cuántos jefes, cuántos son mujeres? ¿Qué pasó con las promociones en los últimos años? ¿Y qué pasa con los sueldos? Tomo conciencia y mido. Segunda cosa que puedo hacer, ¿qué sucede? Estas cosas no solo no se miden, sino que a veces, aunque se midan, no están entre la lista de prioridades. ¿Vieron que lo típico cuando uno trabaja en una empresa ya más grande, que fija objetivos a largo plazo, donde hay KPIs para medir tu desempeño, tu performance, la de los distintos equipos de trabajo? Hay algunas cosas clave y se hacen muchas encuestas para ver cuáles son las prioridades en los objetivos de la empresa. Y lo que salta es esto. Las 3 primeras prioridades y el seteo de objetivos y de estrategias de toda empresa siempre aparece. Un tema obviamente, de rentabilidad y de ganancia. Estoy invirtiendo mi capital, tiene que ser rentable, es coherente, está bien que así sea. Un tema de equipo, cómo retener, cómo liderar, cómo motivar. Y un tema de clientes, cómo atiendo a mis clientes, cómo los escalo, cómo los hago crecer más. En un segundo set de prioridades aparecen estas: la reputación de mi empresa, cómo la hago crecer, cómo me cuido de los riesgos y cómo mejoro mis productos. Y ahí ya vamos 6. Y el tema igualdad empieza a aparecer allá por 7º lugar. Entonces, la verdad, para cualquiera que haya trabajado en una corporación, esto es muy claro. Si a mí me van a medir por esto, y yo voy a actuar en función de esto. Si mi permanencia en la empresa, si la promoción que me van a hacer, si mi bono de fin de año, si mi aumento de sueldo está vinculado a estos 5 objetivos o 6 primeros objetivos, y es ahí donde me voy a enfocar. Entonces acá es donde hay que agarrar el objetivo de igualdad y ponerlo realmente en un paquete. Muchas veces, ¿qué hacen las empresas? Hacen el comité de igualdad, ¿no? Y todos marchan para el comité. No, pero en serio, marchan. Ay, ¿quién quiere estar en el comité de igualdad? ¿Quién quiere? Entonces tenés que dedicar 3 horas más de tu semana a estar en el comité de igualdad. Cada tanto se te presenta un caso, mire, alguien me molestó por ser mujer. Pero no está dentro de las prioridades. No se va a ocupar nadie de lo que pasa en el comité de igualdad. Está mejor que no tenerlo, estamos de acuerdo. Pero si no está entre los objetivos prioritarios del negocio, la igualdad no toma carne adentro de las empresas. Una tercera cosa que podemos hacer es revisar nuestras prácticas, porque muchas veces, como este sesgo es no consciente, no nos damos cuenta. Miren lo que ha sucedido. Se han recopilado un montón de estudios de las prácticas más comunes en las empresas a la hora de contratar y de promover hombres y mujeres. Y miren lo que detectó este estudio. Se hizo en Estados Unidos, no tengo la data para Uruguay, pero probablemente daría muy parecido. A la hora de contratar un hombre y a la hora de contratar una mujer, cuando se revisa el currículum y cuando se accede a la entrevista de trabajo, se miden 2 cosas diferentes. En los hombres, y esto dicho por los entrevistadores, por los contratadores, por los de recursos humanos, en los hombres se toma mucho más en cuenta el potencial y en la mujer se toma mucho más en cuenta que cumpla estrictamente con los requisitos del job description que se hizo para contratar. ¿Se pedía administradora de empresa? ¿Es administradora de empresa? Sí. ¿Se pedía 3 años de experiencia? ¿Tiene 3 años de experiencia? Sí. Cambio en el hombre, mira, no es administrador de empresa, pero estudió negocios internacionales, pero mira qué buen potencial que tiene, porque trabajó en tal lado, trabajó en tal... Esto es una cosa que sucede, que está estudiada y medida, no es que me la estoy inventando yo. Y otra cosa que sucede cuando voy a contratar y también cuando voy a promover, es que miramos que la mujer tenga la situación familiar resuelta. ¿Quién te cuida a los chicos? ¿No? No, pero en serio, yo lo he escuchado, pero de indignarme.
¿Cuántos nenes tenés? Ay, ¿de qué edades? ¿Estás por tener otro? El otro día me contaba una compañera de trabajo que le ha ido muy bien en su carrera, y cuando le conté que estaba preparando esta charla, me decía, mira, a mí en mi primer trabajo me pidieron que por 1 año no quedara embarazada. Y ella lo aceptó, ¿no? 30 años atrás, pero se lo pidieron así de una. Bueno, mira, te vamos a contratar para este rol implica una gran responsabilidad, te pedimos que, bueno, tengas a bien no embarazarte en los próximos 12 meses. Ella hasta incluso en su momento le pareció justo, porque las mujeres también tenemos eso, de que nos parece, bueno, che, en el fondo, qué sé yo, tienen razón. Entonces, bueno, la cuestión es que cada vez, el otro día yo soy mucho de recibir gente como para hacerle un rearmado de su currículum y potenciación laboral y qué sé yo, es parte de las horas que dono como mentora. Entonces vino a verme una chica, un perfil espectacular, una profesional genial, era universitaria, manejaba idiomas, había vivido en Alemania, una cosa brutal, y le digo, bueno, preparamos todo, y al final le digo, che, al final le pregunté, che, no me comentaste nada, vos estás casada, tenés chicos. No, bueno, sí, todavía no tengo, pero voy. Le digo, por favor, en la próxima entrevista, no se te ocurre, porque me dijo, pero bueno, estoy empezando a buscar. Le dije, ni lo menciones. Me dice, no, y ahí hubo toda una discusión después con mi misma compañía de trabajo que le habían hecho. Yo me decía, no, pero no es ético no mencionarlo. No es ético que me pregunten si estoy por tener hijos. Entonces, ¿realmente existen esas conductas en nuestras empresas? ¿Realmente se toman decisiones de contratación basadas en que la situación familiar esté resuelta? ¿Estamos perdiendo el talento femenino por eso? ¿Estamos siendo tan bestias de decir que porque una mujer va a tener un hijo no quiero su talento en mi empresa? Si el talento está igualmente repartido entre hombres y mujeres, lo coherente sería que yo buscara capturar y retener el talento, tanto masculino como femenino. Entonces, ¿somos conscientes de si esto pasa en nuestra empresa o no? Revisémoslo. Y a la hora de promover, revisemos también otra conducta que sucede, que es que a la mujer, para promoverla, uno se fija en todos los objetivos y que hayan sido sistemáticamente cumplidos. Y al hombre, para promoverlo, se fija mucho más también en el potencial. Entonces, revisemos estas políticas a ver qué está pasando. Y para terminar, otra cosa que sucede es el muro de la maternidad, que es esto que yo les contaba que sucede en las entrevistas. No solo sucede en las entrevistas, supongamos que la mujer logró entrar a ese ámbito laboral, logró hacer una carrera dentro de la empresa, sistemáticamente, por cada hijo que tiene una mujer, y esto está medido, hay una brecha en la remuneración respecto a las mujeres que no tienen hijos. Está medido. En Uruguay es 21%. La mujer con hijos gana un 21% menos en promedio que la mujer sin hijos. ¿Por qué? Porque la mujer con hijos accede menos a ser promovida, accede menos a ser contratada. Entonces, midámoslo también en nuestras empresas. En todas esas preguntas que nos hacíamos al principio, midámoslo. Mujer con hijos en edad escolar, ¿qué es lo que sucede? Y esto toma más relevancia si le agregamos que además de la multa por maternidad, existe lo que se llama un bono por paternidad. Y finalizo con esta anécdota. Se estaba evaluando una promoción. Y teníamos un padre y una madre. Decían, bueno, supongamos que es Fernando, vamos a ponerlo de ejemplo a Fernando. No, Fernando, tiene el cuchillo entre los dientes. Tuvo su tercer hijo, está desesperado porque le vaya bien, quiere cambiar de casa. Pero ¿sabés cómo le da para adelante si lo promovemos? De manera espectacular, porque está, con hambre. La mujer con 3 hijos, Magdalena, tiene 2, pero bueno. Magdalena tiene un potencial increíble, es buenísima, pero ¿sabes qué? Acaba de tener su tercer hijo, vamos a dejarla un poco tranquila, que se dedique más a los chicos. En una buena. Porque no lo hacen de maldad. Y entonces ahí te tenés que revelar y decir, pregúntale a Magdalena lo que quiere. Capaz que quiere eso y está en todo su derecho, pero preguntáselo, no lo preasumas. Entonces, bueno, estos simplemente trataron de ser algunos consejos para que tengamos empresas que sean más justas, pero también más rentables. Muchas gracias. Bueno, ya estamos en la hora de cierre, pero queremos dejar un espacio de 5 minutos al menos. Todos deben irse pronto. Pero bueno, para comentarios, sugerencias, desde el público.
Gracias. Bueno, buenos días. En realidad lo que quería comentar es que yo tengo 25 años, trabajo desde que tengo 19 y todo eso de que si vas a una entrevista y te dicen, bueno, ¿y tenés novio? Contame, ¿hace cuánto que vivís sola? Y yo vivo sola hace un montón de años, pero vivo sola porque soy del interior. Entonces enfrentás eso de que si te mostrás como muy independiente y todo eso, pasás a ser frívola. Entonces la gente te mira como raro, ay, no quiere tener hijos, o no está pensando, o no está en pareja. Y esas cosas también como que te limitan un poco a la hora de interactuar y de ir a una entrevista y de que después te tomen en cuenta para un tema de un ascenso, una promoción o lo que sea. Está en un comentario nada más. Y a veces siempre decimos que las mujeres nos damos cuenta de las desigualdades cuando nos toca entrar al mercado laboral, porque recién ahí es que tomamos conciencia con los obstáculos que nos enfrentamos. Magdalena, se me ocurre, digo, parte del trabajo que vamos a hacer en los próximos meses tiene que ver con el sector privado, pero también me parece muy relevante empezar a trabajar también con los que hacen los procesos de selección de personal, ¿no? Yo creo que hay mucha necesidad de hacer en los procesos de búsqueda, porque todos los enfrentamos, aún en organizaciones donde se promueve la equidad de género. Digo, me parece que ahí hay una oportunidad de trabajo de que en estas actividades de sensibilización también ellos empiecen a sacarse esos prejuicios que a veces uno no los identifica, como decía Laura, y me parece una beta súper interesante para trabajar con las empresas consultoras que están haciendo selección de talento, ¿no? Para cada uno de los talleres, obviamente que está invitada el personal de las empresas que más idóneo para cada uno de los temas. Y respecto a lo que vos contás de recursos humanos, ya tuvimos algunas conversaciones previas con algunas empresas que reclutan este personal y en particular para la alta gerencia lo que nos decían es que le ha pasado que cuando se llega a la terna final, o sea, estamos hablando año 2017, Uruguay, que lo que pasa es que la empresa termina el proceso de selección, llega con 3, 4 currículums semifinalistas y le dice al cliente, aquí están, y desde la propia empresa, desde el cliente, le dicen, no, mostrame solo los currículums masculinos porque para este cargo quiero un hombre. O sea, tristemente, porque soy uruguaya, eso ocurre también en Uruguay. Entonces, capaz que a través de este ciclo de talleres podemos tomar conciencia desde todas las empresas, porque los clientes de esas que reclutan personal son las empresas, de poder ir a empezar a cambiar todas esas prácticas laborales. He ido a varios encuentros de capital humano, de recursos humanos, y generalmente son femenino el público, no hay hombres. Y eso ya no me parece que sea como que tendría que citarse más personas, hombres. Solo una cosa, creo que capaz que también eso es parte del sesgo no consciente, porque cuando llegó esta invitación a la empresa, muchas veces de la empresa dice, igualdad de género, y delegan a alguna mujer que esté en el comité de igualdad de la empresa. Entonces, eso también creo que debe ser parte de los sesgos no conscientes que tenemos que empezar a transformar. Buenos días, mi nombre es Mónica, excelente las exposiciones de Laura y Fernando, como siempre. Traigo a la mesa hoy algo que tiene que ver, que estoy tratando de llevar al Parlamento, que tiene que ver con el favorecer económicamente a la mujer, y es el tema de emprender. Emprender en Uruguay es muy costoso para la mujer y para el hombre, pero bueno, en este caso que estamos apostando en los próximos años a que emprenda y se inserte la mujer en el mercado laboral, dada la desproporción entre la tasa de actividad e inactividad que estamos teniendo en Uruguay. Una de las cosas que yo me he planteado es, ¿qué mujer va a querer emprender cuando tú le estás diciendo que para emprender un negocio necesita destinar unos 6.000 pesos promedio por mes para pagar BPS y DGI mínimo, sin saber si va a hacer tan solo una factura? Entonces, en ese aspecto, por ejemplo, estamos tratando de acercar al Parlamento alguna propuesta para incentivar el emprendimiento, el emprendedurismo de la mujer. Y con lo que tiene que ver en el mercado laboral, uno de los aspectos que también estamos tratando de acercar al Parlamento es el tema del fraccionamiento de la licencia para que la madre pueda hacer uso de días aislados de licencia para el cuidado de los chicos o ir al colegio el primer día de clases o ese tipo de actividades que la vinculan más con los hijos y que no está dada en el sistema actual. Muchas gracias. Bueno, pregunta, no comentario. Me parece espectacular que estemos en esta etapa en que ONU Mujeres esté trabajando con el sector privado. Sé que desde hace años hay un interés por avanzar en ese trabajo, porque en general, como decía Magdalena al principio,
ONU Mujeres se vincula al sector público o se vincula a otros organismos internacionales. Y lo que creo que acá lo que tenemos que hacer es el compromiso, todas las empresas que estamos presentes, justamente sumarnos a esta movida, interesarnos, subirnos a las webs como sugería Magdalena. Nosotros lo estamos haciendo y ya eso genera un movimiento dentro de la compañía que es bueno. Y además, desde el sector privado todos somos más competitivos, así que si uno se sube, todos se quieren subir. Y lo que está bueno es tener transparencia y compartirnos las prácticas buenas que vayamos implementando. Así que lo que brindo es que porque tengamos en un año que todas estas empresas que estamos hoy acá nos hayamos subido y estemos compartiendo nuestras prácticas aplicadas en esa reunión que hicieron, como hicieron en Brasil, la tengamos acá en Uruguay. Bueno, desde el BPS, porque nos citaron y pusieron un ejemplo recién de que para comenzar a trabajar hay que pagar 6.000 pesos. Vivimos en un estado de derecho y si queremos acceder a derechos tenemos que tener obligaciones y una de esas obligaciones es contribuir con la seguridad social. Las mujeres empresarias hasta hace unos pocos años no tenían derecho a subsidio de maternidad y en el marco de estas políticas de género se ha logrado una ley que ha ampliado los beneficios y la mujer empresaria hoy, si es empresaria unipersonal con hasta un hijo, tiene cobertura de salud, de maternidad. Así que creo que se van logrando cosas. También Fernando hizo mención a la protección de las pensiones alimentarias como una forma de minimizar la pobreza, como una estrategia para quitar esa feminización de la pobreza. Y el BPS, bueno, también por una ley que nos impuso esa obligación, lo está llevando adelante, está teniendo algunas dificultades que espero que las podamos perfeccionar. Pero quería no dejar pasar que el BPS está trabajando también en políticas de género. Bueno, y ya vamos cerrando por la hora. Mireia, que es la nueva coordinadora residente del Sistema de Naciones Unidas en Uruguay, así que aprovechamos también hace un mes que está Uruguay de darle la bienvenida aquí al país. Gracias, Magda. No, de hecho quería aprovechar la audiencia captiva que tenemos del mundo empresarial para lanzar un mensaje fuerte de parte de Naciones Unidas aquí en Uruguay de la voluntad y el interés que tenemos en que nos conozcamos un poco mejor. Obviamente la agenda de género nos da un punto de partida buenísimo, pero en un sentido más amplio, la agenda de desarrollo sostenible, interpela al sector privado a ser parte de un proceso de desarrollo, no de cualquier desarrollo, y creo que hay una amplitud de temas y de reflexiones que deberíamos estar haciendo juntos. Nuestra casa está abierta, hay muchísimo interés en hacerlo de la mano con el Estado, también por su rol empresarial, pero en general, porque creo que hay sesgos también en la política pública, hay que escrutar esos, tenemos sesgos en las familias, tenemos sesgos en la institución empresarial. A mí, por ejemplo, me parecería particularmente útil buscar un poquito más qué está pasando con esa conexión que tú has citado, pero que luego no has tratado tan a fondo, sobre esas empresas donde hay liderazgo femenino y tienen réditos mayores. ¿Qué está pasando detrás? ¿Cuál es esa dinámica? Para que también pongamos sobre la mesa roles y experiencias constructivas, ¿no? No solo ver las prácticas que nos flagelan a diario, las propias mujeres las hacemos y otros, pero también qué está pasando en las empresas que están consiguiendo más réditos, cómo se construye esa relación y cuáles son esas otras prácticas o las dinámicas que se generan que hacen posible tener mejores, por ejemplo, por decir algo. Pero en general aprovechaba solo el espacio y la oportunidad de decir dos palabras para... Naciones Unidas quiere hablar con el sector privado, queremos hablar de temas de género, pero queremos hablar de temas de igualdad, de temas de sostenibilidad medioambiental, queremos hablar, queremos conocernos, queremos evitar y trascender los sesgos y las preconcepciones que tenemos probablemente unos de otros. Así que creo que vamos, yo acabo de llegar, quisiera que en los años venideros tengamos esos espacios y los aprovechemos a fondo. Y ya para cerrar, por la hora, le vamos a dar la palabra a Álvaro García, director de OPP. Gracias, Magdalena. Simplemente para apoyar la actividad desde el sector público, para reafirmar el trabajo conjunto que venimos realizando con Naciones Unidas, pero la gente de DERES, para tratar este tema a nivel corporativo, a nivel de las empresas en Uruguay. El tema de los ODS, que es una agenda 2030 que creo que debería tomar todo el mundo, porque corre atrás del sentido común, corre atrás del desarrollo humano sostenible, corre atrás de la igualdad entre géneros en este caso, pero también
entre todo lo que hace el ser humano sobre la Tierra. Así que en particular en el objetivo 5, el compromiso mayor, y creo que la reflexión que queda es esa cuestión individual que nos queda a cada uno, cada una de nosotros, nosotras, a la hora de ver cómo reaccionamos ante cada situación. Ese cambio cultural que tenemos que llevar adelante, que obviamente las políticas públicas ayudan y deben colaborar a provocar ello a través de leyes, decretos, reglamentaciones, etcétera, pero que no provocan el cambio se provoca en las personas, y el rol en las empresas también, que fue profundamente ejemplificado a través de situaciones que se dan en las cuales todos, hombres y mujeres, porque este es un problema de todos, digamos, el tema de la igualdad de género no es un tema de las mujeres, es un tema que nos involucra a todos en el convencimiento de que con mayores niveles de igualdad vamos a vivir todos en un mundo mejor. Así que ese comportamiento en cada uno de los momentos y esa toma de conciencia me parece que es fundamental a la hora de provocar los cambios, y provocar los cambios en el sentido positivo que todos queremos. Así que simplemente eso, el compromiso nuestro, el apoyo a la actividad, y seguiremos trabajando juntos en adelante, como estamos trabajando con Naciones Unidas en todos estos temas. Gracias. Bueno, muchas gracias. Damos por finalizada la actividad. Agradecemos a Fernando y a Laura, y les enviaremos información vía mail a todos los que se han registrado. Muchas gracias.